La última fotografía de Alejandro Vega y Esperanza Morales fue tomada a las 6:23 am del 15 de noviembre de 1986, cuando iniciaron su ascenso no autorizado hacia la cumbre del Nevado de Toluca. La imagen, encontrada semanas después en una cámara abandonada en el estacionamiento del Parque Nacional, los mostraba sonriendo junto a su equipo de montañismo, completamente ajenos al hecho de que estaban a punto de convertirse en uno de los misterios más desconcertantes en la historia del alpinismo mexicano. Alejandro, de 28 años, era un ingeniero civil de la Ciudad de México, con una pasión obsesiva por las montañas. Había escalado la mayoría de los picos importantes del centro de México y tenía planes ambiciosos de conquistar montañas en los Andes sudamericanos. Esperanza, de 26 años, era bióloga marina que había descubierto el alpinismo apenas 2 años antes, pero que había demostrado una aptitud natural extraordinaria para la escalada técnica. Eran la pareja perfecta para la montaña. Recordaría más tarde Carlos Mendoza, presidente del Club de Montañismo Azteca, donde ambos eran miembros activos. Alejandro tenía la experiencia técnica y Esperanza tenía una intuición natural para leer las condiciones de la montaña. Juntos eran imparables. Pero su ambición los había llevado a planear una escalada que violaba todas las regulaciones del Parque Nacional Nevado de Toluca. Querían ser los primeros en completar una nueva ruta técnica por la cara norte del volcán, una pared casi vertical de 800 metros que nunca había sido escalada debido a su extrema dificultad y peligrosidad. La escalada no solo era técnicamente desafiante, era completamente ilegal. Las autoridades del parque habían prohibido específicamente cualquier intento de escalada en la cara norte debido a la inestabilidad de la roca volcánica y los frecuentes desprendimientos que habían causado accidentes fatales en años anteriores. Les habíamos advertido múltiples veces sobre los riesgos de esa pared, explicó el entonces director del parque, Ricardo Salinas, durante la investigación posterior. No era solo una cuestión de regulaciones, era una cuestión de supervivencia. Esa cara de la montaña es una trampa mortal. Pero Alejandro y Esperanza estaban convencidos de que podían completar la escalada de manera segura. Habían estado estudiando la ruta durante meses, utilizando binoculares para analizar cada centímetro de la pared rocosa. Habían consultado reportes meteorológicos históricos para identificar la ventana de clima más favorable. Habían entrenado específicamente para el tipo de escalada técnica que la ruta requeriría. Alejandro me mostró sus planes detallados la semana antes de la escalada, recordó su compañero de trabajo, ingeniero Roberto Fuentes. Tenía todo calculado. Tiempos de ascenso, puntos de vivaque, rutas de escape de emergencia. Estaba obsesionado con cada detalle. La pareja había planificado la escalada como una expedición de 3 días. El viernes 14 de noviembre saldrían de la Ciudad de México después del trabajo, acamparían en la base de la montaña y comenzarían el ascenso al amanecer del sábado. Si todo salía según el plan, estarían de regreso en la base el domingo por la tarde. El viernes por la noche, Alejandro y Esperanza llegaron al Parque Nacional Nevado de Toluca después del horario oficial, utilizando un acceso secundario para evitar a los guardaparques. Establecieron un campamento base discreto en un área boscosa aproximadamente a 2 kilómetros de la base de la cara norte. Los vimos pasar por el pueblo alrededor de las 8 de la noche, recordó don Manuel Jiménez, un habitante local que vivía cerca del parque. Iban en una camioneta blanca con mucho equipo en la parte trasera. Les pregunté si eran escaladores y me dijeron que solo iban de campamento. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida.
El sábado 15 de noviembre amaneció con condiciones meteorológicas perfectas, cielos despejados, viento mínimo y temperaturas ideales para escalada técnica. Los reportes meteorológicos no predecían ningún cambio significativo en las condiciones durante el fin de semana. Según el plan que Alejandro había compartido con miembros de su club de montañismo, la pareja debería haber completado la escalada y regresado a su campamento base antes del anochecer del domingo 16 de noviembre. Cuando no aparecieron el lunes 17 de noviembre, sus familias comenzaron a preocuparse. Alejandro tenía una reunión importante de trabajo programada para las 9 a.m. y nunca faltaba a compromisos profesionales. Esperanza debía presentar un proyecto de investigación en su universidad esa mañana. Alejandro era obsesivamente puntual, explicó su hermana, Gabriela Vega, durante la investigación. Si decía que estaría de vuelta el domingo por la noche, estaría de vuelta el domingo por la noche. Cuando no llegó el lunes por la mañana, supe que algo había pasado. Las familias contactaron inmediatamente a las autoridades del Parque Nacional Nevado de Toluca. Cuando los guardaparques revisaron los registros de visitantes del fin de semana, no encontraron ninguna entrada oficial de Alejandro Vega o Esperanza Morales. Inicialmente pensamos que tal vez habían ido a otra montaña, explicó el capitán Ernesto Morales de la Policía Estatal, quien coordinó la búsqueda inicial. Pero cuando encontramos su vehículo en un camino de acceso no autorizado al parque, supimos que habían estado allí ilegalmente. La camioneta blanca de Alejandro fue localizada el martes 18 de noviembre, estacionada en un área restringida aproximadamente a 3 kilómetros de la cara norte del Nevado de Toluca. El vehículo estaba cerrado con llave, pero las ventanas habían sido dejadas ligeramente abiertas para ventilación, sugiriendo que habían planeado regresar. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron mapas detallados de la cara norte con rutas marcadas a mano, reportes meteorológicos impresos y una lista de verificación de equipo en la escritura de Alejandro. También encontraron la cámara que había tomado la última foto de la pareja. La evidencia claramente indicaba que habían venido para escalar la cara norte ilegalmente, concluyó el capitán Morales. La pregunta era, ¿habían iniciado la escalada y tenido un accidente o les había pasado algo antes de siquiera comenzar? La operación de búsqueda y rescate comenzó inmediatamente, coordinada entre la Policía Estatal, los guardaparques del Parque Nacional y el Grupo de Rescate en Montaña de México. El equipo incluía alpinistas experimentados, equipos de búsqueda con perros y helicópteros cuando las condiciones meteorológicas lo permitían. Lanzamos una de las operaciones de búsqueda más extensas en la historia del montañismo mexicano, recordó el entonces jefe del Grupo de Rescate, comandante Miguel Hernández. Teníamos más de 50 personas buscando en terreno, helicópteros sobrevolando la zona y equipos especializados preparados para escalada técnica de rescate. La búsqueda se centró inicialmente en la cara norte del Nevado de Toluca, donde se presumía que la pareja había intentado su escalada ilegal. Los equipos de rescate utilizaron binoculares de alta potencia para escanear cada centímetro de la pared rocosa, buscando cualquier signo de escaladores en problemas o evidencia de un accidente. La cara norte es técnicamente muy desafiante y extremadamente peligrosa, explicó el alpinista profesional Eduardo Ramírez, quien participó en la búsqueda. Hay secciones donde la roca es muy inestable y desprendimientos son comunes. Si habían tenido un accidente allí, encontrar evidencia sería muy difícil. Durante los primeros 3 días de búsqueda, los equipos no encontraron ningún rastro de Alejandro y Esperanza. No había señales de un campamento en la base de la cara norte.
No había evidencia de escalada en la pared rocosa y no había debris que sugiriera un accidente o desprendimiento. Era como si hubieran desaparecido en el aire, admitió el comandante Hernández durante una conferencia de prensa. Habíamos cubierto sistemáticamente toda el área probable y no habíamos encontrado ni una sola pista. La búsqueda se expandió para incluir áreas más amplias del Parque Nacional. Los equipos revisaron todas las rutas de senderismo populares, campamentos conocidos y refugios naturales donde la pareja podría haber buscado protección en caso de emergencia. Los perros de búsqueda siguieron rastros de olor desde el vehículo abandonado, pero los rastros se perdían consistentemente en un área aproximadamente a 1 kilómetro de la base de la cara norte. Era como si Alejandro y Esperanza hubieran simplemente dejado de existir en ese punto específico. Los perros mostraban comportamiento muy extraño en esa área, observó el entrenador de perros de rescate, teniente Rosa García. Seguían el rastro hasta un punto específico y luego se agitaban y se negaban a continuar. Nunca había visto algo así. La investigación también reveló aspectos preocupantes sobre la escalada planeada que las familias desconocían. Entrevistas con otros miembros del Club de Montañismo Azteca revelaron que Alejandro había estado obsesionado con la cara norte durante meses, a pesar de las advertencias repetidas sobre su peligrosidad. Alejandro veía esa pared como su Everest personal, explicó su compañero de escalada, Fernando Torres. Había hecho comentarios sobre ser recordado como el primer mexicano en completar esa ruta. Creo que la presión personal que se había puesto era muy intensa. Esperanza, según sus amigas, había expresado algunas reservas sobre la escalada ilegal, pero había decidido acompañar a Alejandro porque no quería que intentara la ruta solo. Esperanza me dijo que estaba nerviosa sobre la legalidad de la escalada, recordó su compañera de trabajo, doctora Patricia Ruiz. Pero también dijo que Alejandro era demasiado temerario para ir solo y que ella era la única que podía mantenerlo seguro. A medida que pasaron las semanas sin nuevas pistas, la búsqueda activa comenzó a reducirse. Las familias contrataron investigadores privados y continuaron ofreciendo recompensas por información, pero las autoridades gradualmente clasificaron el caso como una presunta muerte por accidente de montañismo. Después de cubrir miles de hectáreas y utilizar todos los recursos disponibles, tuvimos que concluir que la pareja había sufrido un accidente fatal en terreno inaccesible, declaró el capitán Morales en su reporte final. Las montañas pueden ser muy implacables y no siempre devuelven los cuerpos. Las teorías sobre lo que había pasado con Alejandro y Esperanza variaban considerablemente. Algunos expertos en montañismo creían que habían caído en una grieta glacial o cima oculta. Otros pensaban que un desprendimiento los había sepultado bajo toneladas de roca. Los más optimistas especulaban que podrían haber sufrido amnesia después de un accidente y estar viviendo en algún pueblo remoto sin recordar sus identidades. El Nevado de Toluca tiene muchos secretos, comentó el geólogo Dr. Antonio Herrera, quien había estudiado la montaña durante décadas. Hay cuevas volcánicas, grietas profundas y formaciones rocosas que podrían ocultar evidencia de accidentes indefinidamente. Las familias nunca perdieron completamente la esperanza. Gabriela Vega organizó expediciones anuales de búsqueda en el aniversario de la desaparición, trayendo voluntarios y equipos especializados para continuar buscando cualquier rastro de su hermano y su novia. Mientras no encontremos evidencia definitiva de su muerte, mantendremos la esperanza de que están vivos en algún lugar, declaró Gabriela durante una de estas expediciones conmemorativas. Los padres de Esperanza, don Roberto y doña Carmen Morales,
establecieron una beca universitaria en nombre de su hija para estudiantes de biología marina. También financiaron mejoras en el equipamiento de rescate en montaña del Parque Nacional. Esperanza amaba la ciencia y las montañas, explicó doña Carmen. Si no podemos traerla de vuelta, al menos podemos honrar su memoria ayudando a otros que comparten sus pasiones. El caso gradualmente se convirtió en parte del folclore del montañismo mexicano. Los escaladores experimentados usaban la historia de Alejandro y Esperanza como una advertencia sobre los peligros de ignorar las regulaciones de seguridad y subestimar los riesgos de las montañas técnicas. Su historia se convirtió en una lección obligatoria para todos los alpinistas novatos, explicó Carlos Mendoza del Club de Montañismo Azteca. No importa qué tan experimentado seas, las montañas siempre exigen respeto absoluto. Algunos escaladores reportaron experiencias extrañas en la cara norte del Nevado de Toluca en los años siguientes a la desaparición. Voces que parecían pedir ayuda, pero que nunca podían ser localizadas. Luces misteriosas vistas en la pared rocosa durante las noches despejadas. Equipos de escalada encontrados en ubicaciones imposibles donde ningún escalador había estado. Hay algo diferente sobre esa parte de la montaña desde 1986, admitió Eduardo Ramírez, quien había participado en la búsqueda original. Muchos de nosotros hemos notado fenómenos inusuales. Probablemente es solo nuestra imaginación afectada por la tragedia, pero es inquietante. Las autoridades del Parque Nacional implementaron seguridad adicional para prevenir escaladas ilegales futuras en la cara norte. Se instalaron cámaras de vigilancia y patrullajes regulares para disuadir a escaladores que pudieran intentar seguir los pasos de Alejandro y Esperanza. No queremos que otra familia pase por lo que pasaron los Vega y los Morales, explicó el nuevo director del parque, ingeniero Juan Carlos Pérez. Esa pared está prohibida por buenas razones y haremos todo lo posible para mantener a la gente alejada de ella. Pero a pesar de todas las precauciones y advertencias, la cara norte del Nevado de Toluca mantuvo una atracción casi magnética para ciertos escaladores ambiciosos. La ruta que Alejandro y Esperanza habían intentado se conoció informalmente como la ruta de los desaparecidos, y el desafío de completarla se convirtió en una obsesión para algunos alpinistas extremos. Los años pasaron. Los miembros de las familias envejecieron. Algunos investigadores se retiraron. Nuevas generaciones de escaladores aprendieron la historia de segunda mano. Pero el misterio de lo que había pasado exactamente con Alejandro Vega y Esperanza Morales permaneció sin resolver. El caso se convirtió en un archivo frío, revisado ocasionalmente cuando nuevos investigadores se unían al departamento o cuando se reportaban posibles avistamientos. Pero sin nuevas evidencias o pistas, había poco progreso que hacer. Lo que nadie sabía era que la montaña había estado guardando sus secretos cuidadosamente durante 38 años, preservando evidencia en condiciones que desafiaban toda explicación científica. El Nevado de Toluca tenía su propia manera de proteger y revelar los misterios que había presenciado. Y en las alturas donde el aire es tan delgado que cada respiración es un esfuerzo consciente, donde el frío puede matar en minutos y donde la diferencia entre la vida y la muerte puede ser decidida por un solo paso mal calculado. Algo había estado esperando pacientemente el momento correcto para revelar la verdad sobre lo que realmente había pasado esa mañana de noviembre de 1986. La montaña, después de todo, nunca olvida. Y a veces, cuando las condiciones son exactamente correctas y los descubridores son dignos del secreto, la montaña finalmente está lista para contar su historia. El 15 de noviembre de 2024, exactamente 38 años después de la desaparición de Alejandro Vega y Esperanza Morales,
Un equipo de alpinistas experimentados hizo un descubrimiento que desafiaría toda comprensión científica sobre la preservación en alta montaña. Lo que encontraron en una meseta oculta del Nevado de Toluca era imposible según cualquier conocimiento establecido sobre meteorización, descomposición y los efectos del tiempo en equipos de montañismo. La expedición estaba liderada por la doctora Isabella Cortés, una glacióloga de 35 años del Instituto de Geografía de la UNAM, quien había llegado al Nevado de Toluca para estudiar los efectos del cambio climático en los glaciares volcánicos mexicanos. Su equipo incluía al alpinista profesional Diego Mendoza, al fotógrafo de naturaleza Sebastián Ruiz y a la guía de montaña Camila Torres. Estábamos documentando la retirada de los glaciares en la cara norte cuando nuestro dron detectó algo que no aparecía en ningún mapa, explicaría más tarde la doctora Cortés. Las imágenes aéreas mostraban lo que parecía ser estructuras artificiales en una meseta que supuestamente era inaccesible. La meseta estaba ubicada aproximadamente a 4.200 metros de altitud, en una sección de la cara norte que las autoridades del parque habían clasificado como técnicamente imposible de alcanzar sin equipos de escalada extremadamente especializados. Los mapas topográficos no mostraban ninguna ruta viable para llegar a esa ubicación. Según toda la documentación disponible, esa meseta era inaccesible, confirmó Diego Mendoza, quien había estado escalando en el Nevado de Toluca durante más de 15 años. Habíamos pasado por esa área múltiples veces y nunca habíamos visto evidencia de que alguien hubiera estado allí. Pero las imágenes del dron eran inconfundibles. En la meseta había estructuras que claramente eran de origen humano, lo que parecía ser una tienda de campaña, equipos de escalada dispuestos de manera ordenada y otros objetos que no pertenecían al entorno natural de la montaña. La decisión de investigar requirió una planificación cuidadosa. Llegar a la meseta implicaría una escalada técnica extremadamente desafiante por terreno que ningún miembro del equipo había intentado previamente. Pero la curiosidad científica y la posibilidad de resolver un misterio de montañismo que había permanecido sin resolver durante casi 4 décadas los motivó a intentarlo. Sabíamos que era peligroso, admitió Camila Torres, quien había coordinado algunas de las expediciones de rescate más complejas en las montañas mexicanas. Pero también sabíamos que podríamos estar viendo evidencia del caso de alpinismo más famoso en la historia de México. El ascenso tomó 6 horas de escalada técnica extrema, utilizando técnicas y equipos que no habían estado disponibles en 1986. El equipo tuvo que superar paredes casi verticales, secciones de roca extremadamente inestable y condiciones meteorológicas que cambiaban rápidamente. Era el tipo de escalada que requiere perfección absoluta, describió Diego Mendoza. Un error, un punto de anclaje fallido, una mala decisión sobre la ruta y habríamos terminado como las personas que estábamos buscando. Cuando finalmente alcanzaron la meseta a las 3:47 p.m., lo que encontraron los dejó completamente sin palabras. El campamento estaba exactamente como había sido establecido 38 años antes. La tienda de campaña estaba perfectamente erecta, sin daños por viento, nieve o el paso del tiempo. Los equipos de escalada estaban organizados meticulosamente alrededor del campamento, como si Alejandro y Esperanza hubieran salido para una escalada de día y esperaran regresar por la tarde. Era como mirar un museo, describió Sebastián Ruiz mientras documentaba la escena con su cámara. Todo estaba en perfecto estado de conservación. La tienda no tenía ni una rasgadura, las cuerdas de escalada se veían nuevas, incluso las etiquetas en algunos equipos eran legibles.
Pero lo más perturbador era que el campamento mostraba signos de ocupación reciente. Había una estufa de campamento con residuos de comida que parecían frescos. Tazas con lo que aparentaba ser café caliente estaban sobre una mesa plegable. Sacos de dormir estaban extendidos como si alguien hubiera dormido en ellos la noche anterior. «El café todavía estaba tibio», reportó la doctora Cortés, quien inmediatamente comenzó a tomar muestras para análisis científico. En condiciones normales de alta montaña, cualquier líquido se habría congelado sólido en minutos. Esto desafiaba las leyes básicas de la termodinámica. El equipo procedió con extrema cautela, documentando cada detalle antes de tocar cualquier objeto. Las fotografías que tomaron mostrarían evidencia que los expertos en montañismo considerarían imposible de explicar. Los sacos de dormir contenían lo que parecían ser impresiones corporales frescas, como si las personas que habían dormido allí se hubieran levantado apenas horas antes. La comida en las ollas mostraba signos de haber sido cocinada recientemente, pero el análisis posterior revelaría que contenía ingredientes que no habían estado disponibles comercialmente desde la década de 1980. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese campamento, observó Camila Torres. O como si las personas que habían establecido el campamento hubieran estado viviendo allí durante décadas sin envejecer. Dentro de la tienda principal, el equipo encontró evidencia definitiva de que este era el campamento de Alejandro Vega y Esperanza Morales. Documentos de identificación, mapas anotados con la letra característica de Alejandro y fotografías familiares que las familias habían proporcionado a los investigadores originales en 1986. Pero también había evidencia que no encajaba con la línea de tiempo de la desaparición original. Diarios escritos en las caligrafías de Alejandro y Esperanza, que contenían entradas fechadas desde 1986 hasta 2024, documentando 38 años de experiencias que, según todos los registros oficiales, nunca habían ocurrido. Los diarios describían una vida completa vivida en esta meseta, explicó la doctora Cortés. Alejandro escribía sobre observar cambios en los patrones climáticos a lo largo de décadas. Esperanza documentaba especies de plantas y animales que había observado durante años de residencia en la montaña. Las entradas de los diarios sugerían que la pareja había estado viviendo en un estado de existencia que desafiaba la comprensión normal del tiempo y el espacio. Describían días que duraban semanas, noches que se extendían por meses y estaciones que ocurrían en secuencias que no correspondían con los ciclos naturales. 15 de abril de 1992. Esperanza y yo hemos notado que el tiempo fluye diferente aquí, leía una entrada en la escritura de Alejandro. Lo que se siente como una semana para nosotros parece corresponder con años en el mundo exterior. Hemos visto pasar las estaciones docenas de veces, pero nuestros cuerpos apenas han cambiado. Una entrada de Esperanza, fechada en 2010, era aún más desconcertante. Hoy vimos alpinistas en la cara sur, usando equipos que no reconocemos. Sus cascos tenían luces LED que no existían cuando llegamos aquí. Alejandro cree que hemos estado desaparecidos por más de 20 años en tiempo normal. Los diarios también contenían observaciones científicas detalladas que sugerían que la pareja había estado realizando investigaciones durante sus décadas de residencia involuntaria en la meseta. Esperanza había documentado especies de plantas alpinas que no aparecían en ninguna base de datos botánica. Alejandro había registrado fenómenos geológicos que contradecían el conocimiento establecido sobre vulcanología. Sus observaciones científicas son extraordinariamente detalladas y precisas,
confirmó el doctor Roberto Herrera, especialista en ecosistemas de alta montaña que fue consultado sobre los hallazgos. Pero describen fenómenos que no deberían existir según nuestro entendimiento actual de la biología y geología de alta altitud. El equipo también encontró equipos de escalada que no habían existido en 1986, cascos modernos con sistemas de iluminación LED, cuerdas fabricadas con materiales que no habían sido desarrollados hasta la década de 2000 y dispositivos de comunicación que parecían ser versiones avanzadas de tecnología contemporánea. Era como si hubieran estado recibiendo equipos nuevos de alguna fuente externa durante todos estos años, observó Diego Mendoza. Pero no había evidencia de cómo esos equipos habían llegado a una meseta supuestamente inaccesible. Más perturbador aún, algunos de los equipos tenían etiquetas de fabricación con fechas futuras. Un dispositivo GPS mostraba una fecha de manufactura de marzo de 2025. Una estufa de campamento tenía un número de serie que correspondía con un modelo que, según el fabricante, no sería lanzado hasta 2026. Estábamos viendo evidencia de tecnología que técnicamente no existía todavía, reportó Sebastián Ruiz. Era como si el campamento existiera fuera del flujo normal del tiempo, con acceso a equipos de múltiples períodos temporales. La investigación del campamento reveló otra anomalía imposible: las condiciones meteorológicas. A pesar de estar ubicado a más de 4.200 metros de altitud en noviembre, la temperatura ambiente en la meseta era aproximadamente 20 grados Celsius. Cálida y confortable para acampar sin calefacción adicional. Las lecturas de temperatura desafiaban toda lógica meteorológica, confirmó la doctora Cortés. A esa altitud y en esa época del año, las temperaturas deberían haber estado muy por debajo del punto de congelación, pero era como si la meseta existiera en su propio microclima imposible. El análisis del aire también reveló concentraciones de oxígeno que correspondían con altitudes mucho menores. Los miembros del equipo, que habían esperado experimentar efectos significativos de mal de altura a más de 4.200 metros, se sintieron como si estuvieran a nivel del mar. Respirábamos normalmente sin ningún esfuerzo, describió Camila Torres. Era como si las leyes de la física se aplicaran de manera diferente en esa meseta. El descubrimiento más inquietante llegó cuando el equipo encontró una cámara de video digital que contenía grabaciones aparentemente continuas desde 1986 hasta 2024. La tecnología de video digital no había existido en 1986. Pero las grabaciones más tempranas mostraban claramente a Alejandro y Esperanza estableciendo el campamento con equipos de la década de 1980. Las grabaciones documentaban 38 años de vida en la meseta, reportó Sebastián Ruiz después de revisar horas de material. Pero Alejandro y Esperanza aparentaban envejecer muy lentamente, como si cada año de tiempo normal correspondiera con solo unos meses de envejecimiento para ellos. Las grabaciones mostraban a la pareja adaptándose gradualmente a su situación extraordinaria. Los primeros videos los mostraban confundidos y esperando rescate. Videos posteriores los mostraban aceptando su situación y comenzando a explorar las propiedades únicas de su entorno. Hay un video de 1995 donde Alejandro demuestra que puede manipular el clima local a través de concentración mental, describió la doctora Cortés. Cambia la dirección del viento, altera la temperatura e incluso genera precipitación localizada. Esperanza, según las grabaciones, había desarrollado una conexión extraordinaria con la vida vegetal de la meseta. Los videos la mostraban comunicándose aparentemente con plantas, influyendo en su crecimiento, e incluso cultivando especies que no existían en ningún otro lugar. Era como si la meseta hubiera otorgado a ambos habilidades que van más allá de la capacidad humana normal.
observó el doctor Herrera, pero las grabaciones son tan detalladas y consistentes que es difícil descartarlas como fabricaciones. Los videos más recientes, de 2023 y 2024, mostraban a Alejandro y Esperanza discutiendo el retorno al mundo normal. Habían desarrollado la habilidad de observar el mundo exterior y sabían que habían sido declarados muertos décadas antes. En las grabaciones finales, hablan sobre estar listos para la transición, reportó Sebastián Ruiz. Mencionan que han aprendido lo que necesitaban aprender y completado lo que vinieron a hacer. El video final, fechado el 14 de noviembre de 2024, un día antes de que el equipo de la doctora Cortés descubriera el campamento, mostraba a Alejandro y Esperanza despidiéndose de la meseta. Hemos sido guardianes de este lugar durante 38 años, decía Alejandro, mirando directamente a la cámara. Ahora es tiempo de que otros continúen la obra. Esperamos que quienes encuentren nuestro campamento entiendan que no estábamos perdidos, añadía Esperanza. Estábamos exactamente donde necesitábamos estar, aprendiendo lo que necesitábamos aprender. El video terminaba con ambos caminando hacia el borde de la meseta y simplemente desapareciendo, como si hubieran pasado a través de una puerta invisible. No había efectos especiales, no había trucos de cámara, confirmó el análisis técnico posterior. Simplemente caminaron hacia el borde de la meseta y ya no estaban allí. Cuando el equipo de la doctora Cortés buscó en esa dirección, encontraron una senda que llevaba a lo que parecía ser una entrada a una cueva natural. Pero cuando intentaron explorar la cueva, se encontraron con un fenómeno que desafiaba toda explicación. La entrada parecía existir y no existir simultáneamente, describió Diego Mendoza. Podíamos verla claramente, pero cuando tratábamos de caminar hacia ella, de alguna manera terminábamos caminando en dirección opuesta. Las muestras que el equipo recolectó del campamento fueron enviadas a laboratorios especializados para análisis. Los resultados confirmarían que los materiales habían estado expuestos a condiciones ambientales durante décadas, pero mostraban niveles de preservación que eran científicamente imposibles. Los materiales orgánicos deberían haberse descompuesto completamente después de 38 años de exposición en alta montaña, explicó el doctor Antonio Vázquez, especialista en ciencias de materiales. Pero las muestras mostraban degradación mínima, como si hubieran estado almacenadas en condiciones de laboratorio controladas. El análisis de isótopos de carbono en los materiales orgánicos reveló anomalías adicionales. Las fechas de carbono 14 sugerían que algunos elementos del campamento habían estado allí durante siglos, mientras que otros parecían haber sido depositados recientemente. Los datos de datación eran internamente inconsistentes de maneras que no podemos explicar, admitió el doctor Vázquez. Era como si diferentes partes del campamento existieran en marcos de tiempo separados. Mientras el equipo de investigación luchaba por comprender sus hallazgos, comenzaron a experimentar fenómenos extraños durante su propia estancia en la meseta. El tiempo parecía moverse de manera inconsistente, con horas que se sentían como minutos y minutos que se extendían como horas. Nuestros relojes digitales mostraban tiempos diferentes entre sí, incluso cuando habían sido sincronizados antes de la escalada, reportó Camila Torres. Era como si el tiempo mismo fuera fluido en esa ubicación. Los miembros del equipo también reportaron sueños extraordinariamente vívidos que parecían ser memorias de las experiencias de Alejandro y Esperanza. En estos sueños experimentaban décadas de vida en la meseta, aprendiendo sobre las propiedades únicas del lugar y desarrollando habilidades que parecían trascender las limitaciones humanas normales.
Era como si la meseta estuviera compartiendo las memorias de sus habitantes anteriores con nosotros, describió la doctora Cortés. Los sueños eran tan detallados y consistentes que comenzamos a cuestionar qué era real y qué era imaginación. Después de 3 días en la meseta, el equipo tomó la decisión de regresar a la civilización con su evidencia. Pero el descenso reveló otra anomalía. El camino de regreso era completamente diferente al que habían usado para ascender. La ruta que habíamos escalado para llegar a la meseta simplemente ya no existía, reportó Diego Mendoza. Tuvimos que encontrar una ruta de descenso completamente nueva, que era extrañamente más fácil y directa de lo que debería haber sido posible. Cuando finalmente regresaron al mundo normal, descubrieron que habían estado ausentes por exactamente 38 horas, el mismo número de años que Alejandro y Esperanza habían estado desaparecidos. La sincronización no podía ser coincidencia, observó la doctora Cortés. Era como si la meseta operara según su propia matemática temporal, que conectaba años con horas, de maneras que la ciencia convencional no puede explicar. El equipo sabía que su descubrimiento cambiaría todo lo que se entendía sobre el caso de 1986, pero también sabían que sus hallazgos desafiarían creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo y las posibilidades de la existencia humana. La verdad sobre lo que había pasado con Alejandro Vega y Esperanza Morales era más extraordinaria de lo que cualquier investigador había imaginado, y las implicaciones de su experiencia se extenderían mucho más allá del mundo del alpinismo, hacia dominios de la ciencia que apenas estaban comenzando a ser explorados. 3 semanas después del descubrimiento del campamento intacto, la doctora Isabela Cortés recibió una llamada que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había encontrado en el Nevado de Toluca. La llamada venía de una mujer que se identificó como Esperanza Morales, hablando desde un teléfono público en el centro de la Ciudad de México. «Doctora Cortés», dijo la voz con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la incredulidad que provocaba su existencia. «Necesitamos hablar. Alejandro y yo estamos listos para explicar lo que realmente pasó en la montaña». La reunión se organizó en el café de un hotel discreto en la zona rosa, lejos de la atención mediática que había rodeado el descubrimiento del campamento. Cuando la doctora Cortés llegó al lugar acordado, se encontró con una pareja que reconoció inmediatamente de las fotografías familiares encontradas en la meseta. Alejandro Vega y Esperanza Morales aparentaban tener exactamente la misma edad que cuando habían desaparecido en 1986, con apenas las líneas sutiles de expresión que sugieren sabiduría acumulada a través de décadas de experiencia extraordinaria. «Sabemos que nuestra existencia desafía todo lo que ustedes entienden sobre la realidad», comenzó Alejandro, con una calma que solo podía venir de décadas de contemplar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. «Pero estamos aquí porque creemos que la humanidad está lista para entender verdades más amplias sobre lo que es posible». Esperanza extendió un cuaderno que contenía escritos en una caligrafía que la doctora Cortés reconoció de los diarios encontrados en el campamento. «Este cuaderno contiene todo lo que aprendimos durante nuestros 38 años como guardianes de la meseta», explicó Esperanza. «Pero para que entiendan completamente, necesitamos contarles la historia desde el principio. El relato que siguió desafiaría todo lo que la ciencia convencional entendía sobre el tiempo, la conciencia y las posibilidades latentes de la experiencia humana. Esa mañana del 15 de noviembre de 1986, comenzamos nuestra escalada exactamente como habíamos planeado», relató Alejandro,
pero aproximadamente a las 10 a.m., a mitad de camino hacia la cima, encontramos algo que no aparecía en ningún mapa, una entrada a lo que parecía ser una cueva natural. La entrada estaba oculta detrás de una formación rocosa que solo era visible desde un ángulo muy específico, añadió Esperanza. Algo nos atraía hacia ella, como si la montaña misma nos estuviera llamando. Dentro de la cueva, según su relato, encontraron un pasaje que los llevó no hacia el interior de la montaña, sino hacia una dimensión de existencia que operaba según leyes completamente diferentes. El pasaje se abrió hacia lo que inicialmente pensamos era otra cara de la montaña, explicó Alejandro. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no estábamos en el mismo nevado de Toluca. Estábamos en una versión de la montaña que existía fuera del tiempo normal. La meseta donde habían establecido su campamento, revelaron, era un punto de intersección entre múltiples dimensiones temporales. Era un lugar donde la conciencia humana podía acceder a capacidades que normalmente permanecían latentes. La meseta es lo que las tradiciones indígenas siempre han conocido como un lugar de poder, explicó Esperanza. Los antiguos mexicas lo consideraban un punto donde los humanos podían comunicarse directamente con las fuerzas que gobiernan la realidad. Durante sus primeros días en la meseta, habían experimentado confusión y miedo. Intentaron repetidamente encontrar el camino de regreso, pero la entrada dimensional parecía haberse cerrado detrás de ellos. Fue después de varias semanas que comenzamos a entender que no habíamos sido atrapados, continuó Alejandro. Habíamos sido elegidos. La montaña había estado esperando por personas con la combinación correcta de pasión por la exploración y respeto por las fuerzas naturales. El proceso de adaptación a su nueva realidad había sido gradual pero profundo. Primero notaron que el tiempo fluía de manera diferente, días que se sentían como semanas, noches que se extendían por lo que habrían sido meses en tiempo normal. Nuestros cuerpos se adaptaron a este flujo temporal diferente, explicó Esperanza. Envejecíamos muy lentamente, pero nuestras mentes se expandían a un ritmo acelerado. Era como si estuviéramos siendo preparados para algo específico. Ese algo específico gradualmente se reveló, era servir como guardianes de conocimientos y capacidades que la humanidad no estaba lista para entender en 1986, pero que sería crucial para las crisis que enfrentaría en el siglo XXI. La meseta nos enseñó que la conciencia humana tiene capacidades que van mucho más allá de lo que la ciencia occidental reconoce, explicó Alejandro. Aprendimos a influir en el clima, a comunicarnos con sistemas ecológicos, a percibir los patrones de energía que conectan todas las formas de vida. Durante sus décadas en la meseta, habían servido como estudiantes y eventualmente como maestros de lo que podría describirse como tecnologías de conciencia. Habían aprendido a usar la intención enfocada para manipular la realidad física de maneras que desafiaban la comprensión científica convencional. No era magia, aclaró Esperanza. Era una aplicación avanzada de principios que la física cuántica apenas está comenzando a reconocer. La influencia de la observación consciente sobre la realidad observable. Las habilidades que habían desarrollado incluían la capacidad de alterar patrones climáticos locales, acelerar o retardar procesos de crecimiento en plantas e incluso influir en la estabilidad geológica de formaciones rocosas. Cada habilidad venía con responsabilidades profundas, explicó Alejandro. La meseta nos enseñó que el poder de influir en la realidad física debe estar balanceado con sabiduría sobre las consecuencias de esa influencia. Durante sus años como guardianes, habían observado el mundo exterior a través de lo que describían como ventanas dimensionales,
puntos de vista que les permitían monitorear eventos globales sin poder interferir directamente. Vimos el desarrollo de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas montañosos, relató Esperanza con tristeza evidente. Sabíamos que las habilidades que estábamos aprendiendo serían necesarias para ayudar a la humanidad a navegar estos desafíos. Pero también habían visto desarrollos positivos, avances en la comprensión científica de la conciencia, creciente reconocimiento de la sabiduría indígena sobre la conexión entre humanos y naturaleza, y la emergencia de nuevas generaciones de científicos dispuestos a explorar paradigmas expandidos de realidad. Para 2020, sabíamos que la humanidad estaba aproximándose a un punto de inflexión, explicó Alejandro. Era tiempo de comenzar a compartir lo que habíamos aprendido, pero de manera gradual y cuidadosa. Los equipos modernos que habían aparecido en su campamento no habían llegado a través de medios físicos normales, sino a través de lo que describían como manifestación consciente, la habilidad de materializar objetos necesarios usando intención enfocada y comprensión profunda de los principios cuánticos. Necesitábamos documentar nuestras experiencias usando tecnología que otros pudieran entender y verificar, explicó Esperanza. La meseta nos permitió acceder a equipos que nos ayudarían a comunicar efectivamente con el mundo exterior. Las grabaciones de video que habían dejado no eran simplemente documentación. Eran herramientas de enseñanza diseñadas para preparar a futuros visitantes para entender las posibilidades que la meseta representaba. Cada video fue creado con la intención de expandir gradualmente la comprensión del observador, reveló Alejandro. No queríamos abrumar a nadie con conceptos que estuvieran demasiado lejos de su marco de referencia actual. Su decisión de dejar la meseta en 2024 había sido basada en señales que habían estado monitorando durante años. Cambios en los patrones de energía global que indicaban que la humanidad estaba lista para el siguiente nivel de comprensión sobre la relación entre conciencia y realidad física. El equipo de la doctora Cortés no nos encontró por accidente, explicó Esperanza. Fueron guiados hacia nosotros porque representan el tipo de mente científica abierta que puede servir como puente entre paradigmas antiguos y nuevos. La entrada dimensional que el equipo de la doctora Cortés había sido incapaz de explorar completamente era, según Alejandro y Esperanza, un portal hacia una red de lugares similares ubicados en puntos de poder alrededor del mundo. Hay mesetas como la nuestra en los Himalaya, en los Andes, en las montañas rocosas, reveló Alejandro. Cada una está habitada por guardianes que han estado aprendiendo aspectos específicos de las capacidades humanas expandidas. Nuestro trabajo en el Nevado de Toluca se enfocó específicamente en la relación entre conciencia humana y sistemas ecológicos montañosos, añadió Esperanza. Otros guardianes se han especializado en diferentes aspectos: sanación, comunicación interdimensional, manipulación de patrones de energía planetaria. El propósito final de estos guardianes, explicaron, era preparar a la humanidad para una transición evolutiva que permitiría a nuestra especie navegar exitosamente los desafíos existenciales del siglo XXI y más allá. Los problemas que enfrenta la humanidad, cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos, no pueden ser resueltos usando solo las tecnologías y paradigmas actuales, explicó Alejandro. Requieren una expansión fundamental de lo que entendemos sobre las capacidades humanas. Las técnicas que habían aprendido durante sus 38 años en la meseta, aseguraron, podrían ser enseñadas a otros, pero solo a individuos que demostraran la madurez emocional y espiritual necesaria para usar esas capacidades responsablemente. No se trata de poder sobre la naturaleza, aclaró Esperanza,
Se trata de colaboración consciente con los sistemas naturales. Se trata de recordar que los humanos son parte de la red ecológica, no separados de ella. Su plan inmediato era trabajar discretamente con científicos seleccionados, líderes espirituales y tomadores de decisiones para comenzar a integrar estos entendimientos expandidos en instituciones existentes. El cambio debe venir gradualmente, explicó Alejandro. Revelaciones demasiado dramáticas sobre la naturaleza de la realidad pueden causar más daño que beneficio si las personas no están preparadas. Pero también reconocían que el tiempo para la revelación gradual era limitado. Los desafíos que enfrentaba la humanidad requerían soluciones que solo podrían venir de la aplicación de capacidades humanas expandidas. Dentro de la próxima década será necesario que más personas entiendan y apliquen estas capacidades, advirtió Esperanza. Los sistemas ecológicos del planeta están aproximándose a puntos de no retorno que solo pueden ser navegados con herramientas que van más allá de la tecnología convencional. Al final de su revelación, Alejandro y Esperanza ofrecieron llevar a la doctora Cortés y a su equipo de vuelta a la meseta para una experiencia directa de las capacidades que habían desarrollado. Entender conceptualmente es importante, explicó Alejandro, pero la experiencia directa es transformacional. Si están dispuestos, pueden pasar tiempo en la meseta y comenzar a desarrollar estas capacidades ustedes mismos. La doctora Cortés aceptó inmediatamente, motivada tanto por curiosidad científica como por la comprensión creciente de que estaba siendo invitada a participar en algo que podría cambiar fundamentalmente la trayectoria de la civilización humana. El regreso a la meseta fue facilitado por Alejandro y Esperanza, quienes demostraron la habilidad de abrir el portal dimensional a voluntad. El viaje no requirió escalada técnica, simplemente caminaron hacia lo que parecía ser roca sólida y emergieron en la meseta. La entrada siempre ha estado allí, explicó Esperanza. Solo es visible para aquellos que están preparados para ver. Durante los siguientes 6 meses, la doctora Cortés y su equipo experimentaron un entrenamiento intensivo en lo que Alejandro y Esperanza llamaban tecnologías de conciencia aplicada. Aprendieron técnicas de meditación que les permitían percibir e influir en campos de energía. Desarrollaron la habilidad de comunicarse directamente con sistemas ecológicos. Experimentaron la manipulación consciente de patrones climáticos locales. Al principio era aterrador, admitió la doctora Cortés en su reporte confidencial. Toda mi formación científica me decía que lo que estaba experimentando era imposible, pero la evidencia directa era irrefutable. Diego Mendoza desarrolló una capacidad extraordinaria para leer la estabilidad de formaciones rocosas, permitiéndole identificar rutas de escalada que eran completamente seguras, incluso en terreno aparentemente peligroso. Camila Torres aprendió a comunicarse con sistemas meteorológicos, desarrollando la habilidad de predecir cambios climáticos con una precisión que superaba cualquier tecnología de pronóstico existente. Sebastián Ruiz descubrió que podía usar su cámara para capturar espectros de luz que normalmente eran invisibles al ojo humano, revelando patrones de energía en ecosistemas que proporcionaban información crucial sobre su salud y estabilidad. Cada persona desarrolló capacidades que correspondían con sus talentos e intereses naturales, observó Esperanza. La meseta no impone habilidades, revela potenciales que ya existen dentro de cada individuo. Al final de su entrenamiento, el equipo regresó al mundo convencional con un propósito claro: comenzar a integrar discretamente estos entendimientos expandidos en sus campos profesionales respectivos.
La doctora Cortés estableció un programa de investigación en su universidad que utilizaba técnicas de meditación para mejorar la precisión de observaciones científicas. Sus estudiantes, sin saber completamente lo que estaban aprendiendo, comenzaron a producir datos que eran significativamente más precisos que los obtenidos usando solo métodos convencionales. Diego Mendoza fundó una escuela de alpinismo que enfatizaba la conexión espiritual con las montañas. Sus estudiantes desarrollaron tasas de accidentes extraordinariamente bajas y capacidades excepcionales para navegar terreno desafiante. Camila Torres comenzó a trabajar con servicios meteorológicos nacionales, proporcionando pronósticos que ayudaron a prevenir desastres naturales con una efectividad sin precedentes. Sebastián Ruiz utilizó sus nuevas capacidades fotográficas para documentar la degradación ecológica con un detalle que ayudó a motivar políticas de conservación más efectivas. Cada uno de nosotros se convirtió en un punto de infiltración para nuevos paradigmas de realidad, explicó la doctora Cortés. No proclamamos abiertamente lo que habíamos aprendido, pero aplicamos esas técnicas de maneras que gradualmente expandían lo que otros consideraban posible. 3 años después del descubrimiento del campamento, los efectos de esta infiltración gradual comenzaron a manifestarse en cambios medibles, en actitudes científicas hacia la conciencia, espiritualidad y la relación entre humanos y naturaleza. Universidades comenzaron a establecer programas que integraban contemplación y ciencia. Agencias gubernamentales empezaron a consultar a líderes espirituales indígenas sobre políticas ambientales. Empresas comenzaron a adoptar prácticas que reconocían la interconexión fundamental entre salud humana y ecológica. El cambio está ocurriendo, confirmó Alejandro durante una reunión de seguimiento. Está sucediendo gradualmente, orgánicamente, de maneras que minimizan resistencia y maximizan integración sostenible. Pero también reconocieron que el trabajo estaba apenas comenzando. La transición hacia una civilización que operara según principios de colaboración consciente con sistemas naturales requeriría décadas de esfuerzo dedicado. Somos la primera generación, explicó Esperanza. Nuestro trabajo es plantar semillas que florecerán en comprensiones y capacidades que las generaciones futuras desarrollarán completamente. El Nevado de Toluca se convirtió en un sitio de peregrinaje discreto para individuos seleccionados que habían demostrado preparación para experiencias expandidas de realidad. La meseta continuó sirviendo como un centro de entrenamiento para nuevos guardianes que llevarían estos entendimientos a otras partes del mundo. Cada montaña tiene su propia sabiduría que ofrecer, explicó Alejandro. Nuestro trabajo en el Nevado de Toluca es específico a los desafíos ecológicos de México, pero los principios pueden ser adaptados a cualquier entorno. Las familias originales de Alejandro y Esperanza fueron eventualmente informadas sobre la supervivencia de sus seres queridos, aunque los detalles completos de su experiencia fueron compartidos gradualmente y solo con aquellos familiares que mostraron apertura a paradigmas expandidos de realidad. Fue difícil para nuestras familias entender por qué habíamos elegido permanecer desaparecidos durante tantos años, admitió Esperanza. Pero gradualmente comenzaron a comprender la importancia del trabajo que habíamos estado haciendo. La historia oficial del caso nunca fue completamente revelada al público. Los registros oficiales indicaban que los cuerpos de Alejandro Vega y Esperanza Morales habían sido finalmente recuperados después de 38 años, proporcionando cierre a sus familias. Pero dentro de círculos específicos de científicos, líderes espirituales y tomadores de decisiones,
la verdadera historia se convirtió en catalizador para una revolución silenciosa en la comprensión humana sobre las posibilidades de la conciencia y su relación con la realidad física. No necesitamos que toda la humanidad entienda inmediatamente, explicó Alejandro. Necesitamos que suficientes personas entiendan y apliquen estos principios para crear un punto de inflexión en la conciencia colectiva. El Nevado de Toluca continuó guardando sus secretos, pero ahora esos secretos estaban siendo gradualmente compartidos con aquellos que estaban preparados para recibirlos y aplicarlos responsablemente. Y en mesetas similares alrededor del mundo, otros guardianes continuaron su trabajo silencioso, preparando a la humanidad para una transición evolutiva que determinaría si nuestra especie navegaría exitosamente los desafíos del futuro o sucumbiría a las limitaciones de paradigmas obsoletos. La montaña había guardado a Alejandro y Esperanza durante 38 años, no como prisioneros, sino como estudiantes. Ahora, graduados de esa escuela extraordinaria, habían regresado para servir como maestros, guiando a otros hacia la comprensión de que los límites de la experiencia humana eran mucho más amplios de lo que la mayoría había imaginado jamás. El misterio de su desaparición había sido resuelto, pero su historia marcaba el comienzo de una exploración mucho más amplia de las posibilidades latentes dentro de la conciencia humana y su potencial para transformar tanto la experiencia individual como la civilización colectiva.